Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a un entorno más de este maravilloso mundo de las ciencias naturales. A continuación, vamos a visualizar y explicar la temática a tratar sobre el nivel de organización ecológico. El contenido que vamos a evidenciar en esta clase se trata sobre la función de los organismos en los ecosistemas, la relación intraespecífica y la relación interespecífica. Bienvenidos. Cuando hablamos nosotros sobre los ecosistemas y sobre todo los niveles cumplen en los mismos, los organismos y su entorno juegan un papel fundamental, es decir, donde está incluido el ser humano, las plantas, animales, bacterias y hongos, donde e inclusive con los elementos abióticos como la luz, la temperatura, el agua, el suelo, las rocas, cumple con un papel fundamental y primordial para el equilibrio correcto de un ecosistema. La zona del planeta donde se encuentran los seres vivos se puede determinar biosfera, es decir, todo lo que compete atmósfera, todo lo que compete a el entorno ecosistema. Está formado por lugares donde existe transferencia de energía de los organismos más pequeños, como usted puede situar en el video, hasta los organismos más grandes. La función que cumplen los organismos en los ecosistemas se va a dar en diferentes sectorización. Por ejemplo, los productores, organismos productores, vendrían a ser aquellos que producen su alimento a partir de la fotosíntesis, es decir, que son organismos autótrofos, que no requieren de otro organismo vivo para alimentarse, sino mediante el proceso fotosintético. En ellos están las algas y las plantas. En cambio, en los consumidores son organismos que no pueden producir alimento, por ende lo vamos a determinar heterótrofos. Y por último, los descomponedores, los organismos descomponedores son aquellos como las bacterias y los hongos que transforman la materia desde la orgánica hasta la inorgánica, descomponiéndola para poder nutrir la tierra y esos nutrientes desarrollen más plantas u otras bacterias para el compendio correcto del desarrollo de las demás especies. Es por ello que las relaciones intraespecíficas que benefician son, por ejemplo, las sociales. Las intras son las que se pueden dar internamente, sociales, jerárquicas, coloniales y familiares. Obviamente todos trabajan de la misma especie en conjunto, pero qué mejor cuando se realiza o se visualiza ese trabajo para las demás especies. Todos cumplen con una funcionalidad independientemente sea su función y su tamaño en este caso y el lugar donde habite. Las relaciones interespecíficas se presentan de diferentes formas que vienen a ser la adaptabilidad y el mantenimiento de su vida en el entorno que se adecue. Es por ello que vienen las primeras relaciones interespecíficas donde se va a jugar un papel fundamental el individualismo al momento, como les mencioné, de la adaptabilidad. El mutualismo viene a ser aquella donde se benefician dos especies para obtener alimento, protección y otros servicios. Es decir, por ejemplo, un piojito, ¿sí? ¿Qué necesita? Aunque es un parásito, obviamente él se alimenta de el huésped, en este caso nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, el mutualismo es aquella especie que busca refugiarse para poder encontrar, puede ser protección o alimento. El mutualismo trófico se relaciona para obtener beneficios
sobre la energía y nutrientes. Es muy común en algas y hongos. ¿Por qué? Porque ellos naturalmente tienen una nutrición autótrofa. El mutualismo de dispersión es aquel que repercute a aquellos que son colonizadores, que son polinizadores. También en el caso de las abejitas, que cumplen un papel fundamental, succionan el néctar de las plantas de esta forma, la succionan y ¿qué es lo que produce? Produce que la planta pueda desprenderse de esos nutrientes y poder producir más para equilibrio del ecosistema. Observemos cómo puede generar esa absorción. El proceso es muy bonito, el mundo de las ciencias naturales nos puede producir ese estudio. También tenemos el mutualismo defensivo, que cumple con la relación de una especie provee de protección a otra y la segunda especie ofrece un alimento de refugio. Ocurre muy tradicionalmente en las especies marinas, en las especies de los pescados, obviamente de los más grandes hacia los más pequeños. Ellos le rinden un tributo, es decir, una como tipo de ofrenda para que sean protegidos y cuidados de los mismos organismos vivos que habitan en el agua. También viene el comensalismo, que es una de las relaciones que ocurre entre las especies, una o dos especies. Obviamente va a ganar las especies que tengan mayor probabilidad y sobre todo adaptabilidad en el entorno. Supongamos, tenemos una materia o un animal que está moribundo, ¿sí? ¿Y qué organismo le puede ganar allí? Son las moscas, porque ellos tienen mayor adaptabilidad a ese entorno donde se encuentra ya una materia previamente en descomposición. El amensalismo es aquella producción de protección que tienen los hongos referente a las bacterias. Los hongos producen penicilina o el penicilum. ¿Qué hacen eso? Que prácticamente las bacterias no toleren aquello y no se puedan reproducir o alimentarse o sustraer los alimentos que poseen dichos hongos. Posteriormente, la depredación es aquel donde gana el organismo vivo con mayor vitalidad y sobre todo paciencia, ¿sí? La relación del organismo llamado depredador se alimenta de otro, en este caso llamado presa. Esto ocurre mucho en los animales para poder alimentarse. El camuflaje es muy común de poderlo evidenciar, ¿sí? En el camaleón se presenta cuando el organismo toma diferentes colores dependiendo del hábitat. Obviamente lo hace cuando se nota que está en peligro y es muy difícil de poderlo evidenciar en muchos de los casos. También tenemos el mimetismo mulleriano, que se presenta con coloraciones de advertencia que son muy peligrosas. Por ejemplo, en África podemos contener y evidenciar que existen mariposas mucho más grandes de las que podemos evidenciar en el video que tienen veneno, es decir, que ellas tienen una forma de manifestar al enemigo, no se acerque, por favor, porque si no, lastimosamente puede salir mal. Sí, entonces allí podemos encontrar ese ejemplo tan práctico de que la naturaleza es tan sabia al momento de poder crear a cada individuo vivo con características para su propia adaptabilidad en su entorno. Eso fue todo por la clase del día de hoy. Les deseo muchos éxitos. Continuemos estudiando y reforzando cada uno de estos conocimientos. Hasta la próxima.